¿Cómo rebatir a los presuntos científicos que afirman que el hecho de no tener pruebas de la existencia de algo no justifica negar su existencia? Esta es una frase que es: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y es cierto. El problema es que no trabajamos con certezas absolutas, sino trabajamos con un rango de probabilidades razonable. Depende de qué hables, ¿no? Pero pensemos en Dios. Dios es un buen ejemplo. Yo digo que es muy poco probable que exista Dios. No creo que exista, pero podría existir, pero no sé cómo. Podría existir porque, según me lo han planteado quienes definen a Dios, cosa que yo no puedo hacer, quienes definen a Dios me presentan un Dios que es imposible. Por ejemplo, Dios creó el universo en 7 días. Pues no. Dios creó al hombre y la mujer. Hombre, hasta lo que sabemos, no. Somos producto de la evolución, de una evolución que se inicia hace 8,000 millones de años en este planeta, donde pasamos por una serie donde se va desarrollando la vida hasta que hace aproximadamente 100,000 años aparece nuestra especie. Y no aparece por una pareja, sino que aparece en una población determinada que está identificada por ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Dios que creó a Adán y Eva es imposible. No he demostrado que no exista Dios, siempre he demostrado que eso es implausible. Dios, un diluvio y mató a todo el mundo porque es un Dios que nos ama a todos y entonces se cargó a toda la humanidad, que ríete tú del peor genocida de la historia. Vale, ¿dónde están las pruebas del diluvio universal? Pues se buscan y sabemos mucho de geología, hemos excavado, hemos estudiado, hemos aprendido sobre los estratos de la corteza terrestre y no hay signos del diluvio, ¿ves? No hay signos del diluvio. Hemos buscado a ver quién convierte el agua en vino y quién camina sobre las aguas y quién cura, quién revive a los muertos. Y no los hay. Es muy poco probable que alguien pueda hacerlo. Mira, cuando alguien se muere, se inicia una serie de procesos biológicos que son irreversibles. Entonces, yo puedo valorar la plausibilidad de la afirmación: existe el Dios de la Biblia. Y decir, es implausible. Se necesitarían evidencias de un nivel elevadísimo para aceptar su existencia. Por lo tanto, lo razonable es no aceptarla. Es lo razonable. Lo mismo te pasa con las hadas, o con los gnomos, o con los unicornios. Tú no has podido demostrar que no existan las hadas y que con su varita mágica te puedan convertir la calabaza en carruaje. Pero con lo que sabemos con certeza podemos decir que eso es altamente improbable. Que los unicornios pues no se dan, porque todos los cuernos de unicornio resultaron ser cuernos de narval. Que los dragones pues, tampoco se ha podido encontrar ninguna evidencia ni de fósiles ni de ningún tipo de la existencia de dragones. De hecho, hoy sabemos más bien que al encontrar las osamentas de dinosaurios se inventaron los dragones para explicar eso. Y entonces tienes niveles de plausibilidad. La ausencia de evidencia no significa la presencia. La presencia depende de la plausibilidad de la presencia, y la plausibilidad del Dios que nos venden habitualmente es bastante escasa, por no decir nula. Pero entonces Dios es absolutamente distinto. Entonces estamos hablando de otro Dios. Defínemelo y analizamos su plausibilidad. Analizamos la plausibilidad de todos los dioses que usted quiera.